Buenos días, hermanos, gracias por estar en esta transmisión de nuestra iglesia local. Le invitamos a que se ponga de pie. Vamos a escuchar el preludio de esta mañana, 378, preludio del himnario bautista. Vamos a escuchar 2 estrofas, oramos y le pedimos al Señor de su bendición. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos. Bendice, Señor, esta transmisión, este servicio, que sea de honra y gloria para tu nombre, Señor. Darnos el discernimiento, el entendimiento, Señor, que se necesita para aplicar las verdades de tu palabra. Y rogamos, Señor, por todos aquellos que están mirando, escuchando o escucharán, Señor, la transmisión. Te pedimos también asimismo, si entre nosotros hubiese alguien que no te conoce como suficiente Salvador, que usted, Señor, les convenza. Gracias, Señor, por los que pudieron acompañarnos en este servicio presencialmente, y rogamos, Señor, que pronto permita a su iglesia reunirse como un solo cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar los primeros himnos de esta mañana. Busquemos el himno número 3. Te loamos, oh Dios. Número 3, le vamos a pedir a los que están mirando la transmisión si se escucha bien, si hay buen video, por favor mándenos un mensajito de texto para saber que estamos bien en la transmisión. Número 3, te loamos, oh Dios. Todos juntos, dice así. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos.
estrofa. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Así de pie, entonemos ahora el himno número 377, por favor. Busquemos en nuestro himnario el número 377, por favor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Dice Efesios 1:12, seamos para la alabanza, la gloria de nuestro Dios, los que primero esperamos en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé su amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos a recoger la ofrenda de los 10 pesos. Si me pueden ayudar los hermanos aquí en el auditorio, por favor, vamos a recoger la ofrenda de los 10 pesos. Seguimos reuniendo lo necesario para el material de la construcción. Ya estamos, espero que así sea, en unas semanitas más ya volvemos a reunirnos y empezar la planeación de todo lo que está relacionado con la construcción. Por favor, le invitamos allí en casita, los que están guardando la ofrenda. También agradecemos a los que nos la han hecho llegar de una u otra manera. Muchas gracias. Vamos a recoger la ofrenda de los 10 pesos, por favor. Hermano Isidro, suba a la plataforma, vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, gracias, mi Dios, gracias porque usted es bueno en nuestra vida, Señor.
Gracias, mi Dios, porque nos permite poder escuchar, Señor, y poder venir con nuestro propio pie, Señor, a escuchar de su palabra, Señor. Y en este momento, Padre, nos disponemos a recoger la ofrenda, Señor, para la construcción del auditorio de los niños, Padre. Le pido, mi Dios, que usted bendiga y multiplique al dador alegre, Señor, y multiplique las ofrendas, mi Dios, que van a ser recogidas en este momento, Señor. Le damos la honra y la gloria a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Gracias. Entonar el siguiente himno, por favor, hermanos, busquemos el número 168, por favor, himno número 168 del 468 del himnario bautista, por favor, 468, hallé un buen amigo. Entonemos este himno fuerte para la honra y la gloria de Dios. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria es me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bueno, damos gracias al Señor por las actividades que se están realizando. La gran mayoría de ellas es a través de las redes sociales, pero si usted tiene la oportunidad de conectarse a estas transmisiones será de mucha bendición. Vamos a estar teniendo discipulado de señoritas el día martes a las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Si usted desea participar de este tiempo, señoritas, es necesario, por favor, que usted descargue en su tablet, en su celular o en su computadora la aplicación de Zoom. También el mismo martes a las 5 de la tarde estamos teniendo también por la misma plataforma la clase de los niños. Solamente los niños del culto infantil, por favor, a las 5 de la tarde. Luego ese mismo martes, pero eso es presencial, el estudio bíblico en Chimalpa, en la casa del hermano Armando, 7:30 de la noche. Si usted tiene la oportunidad de asistir y no pertenece a uno de estos grupos de riesgo, ¿verdad?, le animamos a que nos pueda acompañar el día martes al estudio bíblico en Chimalpa a las 7:30 de la noche.
El día miércoles a las 5 de la tarde estaremos teniendo la clase para culto infantil, pero las niñas. Damos gracias a Dios que tanto en los niños como en las niñas, a través de esta transmisión, está habiendo visitantes, y agradecemos a los que están involucrados en esta actividad. También el día miércoles estaremos teniendo el estudio bíblico en la colonia San Fernando a las 7:30 de la noche. En esta ocasión nos estamos reuniendo en la casa de nuestra hermana Dina. Si usted vive en los alrededores de la colonia San Fernando, le invitamos a que usted nos pueda estar acompañando. Luego el día jueves estamos teniendo la transmisión general del estudio bíblico de la palabra de Dios el día jueves 7:30 de la noche. Damos gracias a Dios por el buen número de hermanos que se están conectando a través del Facebook para la transmisión de entre semana el culto general, y agradecemos también a todos los hermanos y a todas las hermanas que han estado compartiendo las diferentes transmisiones de la iglesia. Muchas gracias. El día viernes estamos teniendo la clase de llamados, aquellos jóvenes y señoritas que han recibido su llamado para servir a Dios tiempo completo. La enseñanza es a las 7:30, es en la plataforma de Google, en Angus. Está enseñando el hermano Jonathan Payton. Entonces, por favor, si usted está dentro del grupo de jóvenes o señoritas llamados a servir a Dios de tiempo completo, a las 7 de la noche, había dicho 7:30, ¿verdad? No, a las 7 de la noche, por favor. Y tenemos devocional de las señoritas el día viernes a las 8:30, hermana, ¿está bien? El lunes también quedó de tener, ¿o no? Sí, también los dos. Ok, bueno, entonces el viernes devocional de señoritas a las 8:30 a través de la plataforma o la aplicación de videoconferencia de Telmex, ¿verdad? Entonces le pedimos, por favor, también se va a tener un devocional para las señoritas el día lunes a las 8:30 de la noche, a la misma hora también. Ok, perfecto. Entonces tenemos prácticamente todos los días tenemos una transmisión para alguien de la iglesia: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado le animamos a aquellos hermanos que puedan salir a ganar almas, visitar, repartir folletos, echarle una llamadita por teléfono a la congregación, será de mucha bendición. Y también no se le olvide la reunión de jóvenes el día 20 de junio a las 5 de la tarde. ¿Va a ser presencial o virtual? Va a ser virtual. Entonces va a haber reunión de jóvenes virtual a las 5 de la tarde el día 20 de junio. Por favor, ayúdenos. No se le va a olvidar también que estamos ya volviendo a retomar la escuela dominical. Le animamos a toda la congregación a que se esté conectando al estudio de la escuela dominical. Vamos a terminar el tema de la eclesiología. Después, si continuamos con esta situación, bueno, después daremos oportunidad a otro hermano de que pase a dar un tema libre para la edificación de la iglesia. Le invitamos a escuchar la transmisión desde las 10 de la mañana, el tiempo de la escuela dominical. Muy importante, hermanos, muy importante que usted escuche la enseñanza de la palabra de Dios. Después el servicio a mediodía, más o menos estamos empezando como 11:15 aproximadamente, y después del tiempo de el servicio de mediodía, aquellos hermanos o hermanas que necesiten, tendremos el tiempo de consejería, y por la tarde a las 5 estaremos una vez más retomando el servicio vespertino. Agradecemos a todos los hermanos y a todas las hermanas que han estado participando en ayudar a hacer el aseo de la iglesia. Muchas gracias, hermanos, a todos los hombres y todas las mujeres que han estado viniendo a hacer el aseo, ayudar a hacer el aseo de la iglesia. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. También se ha mencionado que existe una posibilidad de regresar como iglesia a congregarnos el día 5 de julio. Entonces, esperemos, si las cosas van mejorando, parece que ya empezó a bajar esa famosa curva. Entonces, estemos al pendiente de las noticias, pero es una fecha tentativa el que podamos reunirnos una vez más como iglesia el día 5 de julio desde las 10 de la mañana. Entonces, oremos para que así sea, que no haya ninguna clase de impedimento, no tengamos ningún problema. Obviamente todavía tendremos nuestras medidas, algunas medidas de restricción, ¿verdad? El distanciamiento, traer cubrebocas, entrar y hacer uso del gel y todas esas cosas. También le pedimos, por favor, que si usted, como vuelvo a mencionar, hay que confirmar bien esta fecha, pero primeramente Dios, yo espero que así sea, y si es así, pues anticipémonos una vez más con gozo y alegría para el día en que la iglesia nos volvamos a reunir. Por favor, fecha posible, y déjeme recalcar, fecha posible
5 de julio. Entonces vamos a seguir orando, estar al pendiente de las redes sociales, de los anuncios que el gobierno nos está mandando. Hay algunos sectores en el país que ya han estado retomando poco a poco sus actividades, no al 100%, ¿verdad? Poco a poco, y seguramente pues también la iglesia necesita retomar las actividades también poco a poco. Entonces estemos orando en cuanto a estas decisiones. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar en esta transmisión y muchas gracias a aquellos que están aquí presencialmente en el servicio. Vamos a entonar el último himno de esta mañana. Busquemos el himno número 503, por favor. Busquemos el último himno de esta mañana, por favor. El número 503. Le invito a que se pongan de pie, ahí en casita también, si es posible. Póngase de pie. Busque en su himnario el número 503. Vamos a entonar el último himno de esta mañana para la honra y la gloria de Dios. Todos juntos, dice así: en la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues morarán con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Cuarta y última estrofa. Entonces yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Busquemos por favor en nuestra Biblia el libro de Éxodo. Busque por favor en su Biblia el libro de Éxodo, el capítulo número 10, por favor. Éxodo capítulo número 10. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Una vez más le pedimos a los hermanos que están mirando o escuchando la transmisión que nos haga el favor de mandarnos un mensajito para saber si todo está bien por allá. Muchas gracias. También queremos mencionarle, hermanos, que desde hace ya unos meses atrás hemos estado orando por una persona que nos pueda venir a ayudar a la iglesia a servir de tiempo completo. Y hemos estado hablando con algunos hermanos y hemos puesto en oración a varios de ellos, y Dios ha inclinado nuestro corazón a que nos pueda acompañar el hermano Peyton a trabajar aquí en la iglesia de tiempo completo. Entonces posiblemente ya hemos hablado con él, si las cosas van bien, yo creo que en unas 2 o 3 semanas posiblemente él estará con nosotros viniendo aquí,
y bueno, pues él viene con el mejor espíritu para servir, para trabajar, ser de bendición a la congregación, y ya estamos planeando qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces ayúdenos a orar por esta petición de que el Señor siga abriendo las puertas y el hermano Jonathan Payton pueda venir a ayudarnos aquí en la iglesia. Él es graduado del Instituto Práctico de Benecer. Su papá es pastor y ha sido una tremenda bendición conocerle. Hemos visto su fuego, su entrega hacia las cosas del Señor, y ya poco a poco se ha ido involucrando, ¿verdad?, en las cositas que le he pedido en la iglesia, aunque sea a distancia, y damos gracias a Dios por su buen espíritu. Entonces le pedimos, por favor, nos ayude a orar por el hermano Jonathan Payton. Vamos a leer Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al versículo número 29. Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al 29. Yo leo todo el pasaje de la escritura. Le voy a pedir que me acompañen los pasajes nones y todos juntos leamos el verso número 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, todos juntos, Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad que el mal está delante de vuestro rostro. Nadie será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quejó de árboles verdes ni de hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de morar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro, morirás todos. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Quiero llamar su atención al versículo número 8 y 9, por favor. Vaya ahí en el pasaje de esta mañana, si usted tiene forma de marcarlo. Vea lo que dice el versículo 8 y el versículo 9
Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. Subraya esa frase, por favor. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con vuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. En esta hora de la tarde quiero predicar acerca de quiénes han de adorar al Señor. ¿Quiénes han de adorar al Señor? Inclinemos el rostro, pidámosle a Dios de su bendición en esta hora del día. Oremos, por favor. Dios, te damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tus maravillas son innumerables día con día. Tus obras son excelsas. Gracias, Señor, porque la iglesia sigue avanzando, sigue haciendo aquello, Señor, para lo cual le has llamado. Y ahora, Padre, te ruego que este mensaje sea de ánimo, de exhortación, de aliento a la congregación y a todos aquellos que nos están mirando a través de la transmisión. Guía mis labios, Señor, que no sean palabras ociosas, huecas, vacías, sino que tengan fundamento principalmente en tu palabra. También, Señor, si entre nosotros hubiese alguien que no te conoce como Salvador personal, te suplico, por favor, que usted toque su corazón y le ayude a ver su necesidad de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Muchas gracias. 400 años de esclavitud en Egipto habían creado en la mente de los faraones que Israel les pertenecía. 400 años de esclavitud en Egipto habían colocado en la mente de los hebreos que ellos eran posesión de Faraón. 400 años en los cuales Faraón dictaba lo que deberían de hacer o no hacer los hebreos. Faraón buscaría controlar hasta el más pequeño de los detalles en la vida de estos hombres que habían llegado por una necesidad a sus tierras y que habían encontrado ahí alimento. Y ahora, 400 años después, Faraón está delante del siervo de Dios, Moisés, uno de los grandes pilares del judaísmo. Y Moisés, lleno de valor, acompañado de Aarón, lleno del poder del Señor, se presenta delante del rey más poderoso de esos tiempos y les dice: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Inmediatamente el corazón de Faraón, lleno de arrogancia y de soberbia, hizo callar a Moisés diciéndole: ellos me pertenecen a mí. Ellos han estado en mi territorio por 400 años. Yo les he dado casa, alimento, trabajo. Yo los he mantenido durante esos 400 años. No me vengas, Moisés, con la idea de que no son míos, de que no me pertenecen. Sus vidas son mías. Si usted lee con detenimiento el libro de Éxodo en el capítulo número 1, se dará cuenta que el faraón que se levanta después de la muerte de José también tenía la misma idea de que Israel les pertenecía y que él podía hacer con ellos lo que les placiese, a tal grado que inclusive podía él tomar arbitrariamente una decisión unilateral la vida de los varones hebreos. A lo cual inmediatamente Faraón, al darse cuenta de que los hebreos comenzaron a multiplicarse y que podrían ellos posiblemente unirse a los enemigos de Egipto y luchar contra ellos y ser derrotados, Faraón, con ese pensamiento de posesión, de pertenencia, ordena que todos los niños sean arrojados a las aguas, sean asesinados. Los egipcios, el pueblo de los egipcios, tenían el mismo pensamiento que Faraón. Seguramente muchos egipcios de la clase alta tendrían uno o más de un siervo hebreo limpiando sus graneros, limpiando sus casas, trabajando en sus viñas, trabajando en sus hortalizas. Ciertamente muchos de ellos hicieron uso de la fuerza y de la violencia.
400 años que literalmente mermó el espíritu de todos los hebreos. Y ellos pensaron que ese sería siempre el estilo de vida. Nosotros le pertenecemos a Faraón, nosotros le pertenecemos a los egipcios, esta es nuestra tierra, de aquí comemos, de aquí bebemos agua. Los egipcios, ellos controlan cada área de nuestra vida, controlan dónde debemos de vivir, qué es lo que debemos de comer, cuál es nuestro jornal, cuántas horas al día hay que trabajar, qué días hay de descanso, qué días no hay de descanso, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, 400 años de esclavitud hicieron en la mente de los hebreos una verdadera cadena espiritual. Pero dice la palabra de Dios que Dios se acordó. Dios se acordó de Israel. Vea lo que dice la escritura acá en el libro de Éxodo, en el capítulo número 2. Vaya conmigo en el texto. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículo del 23 al 25. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de muchos días murió el rey de Faraón, el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y note esa frase: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. Y note esa palabra: y los reconoció. Y los reconoció. Mire qué tremendo, qué contraste tan grande podemos ver en la palabra de Dios. Faraón reclama a Israel como posesión suya. Egipto reclama, los hombres y mujeres egipcios reclaman a Israel como posesión suya. Los hebreos habían caído en ese bache diciendo: le pertenecemos a Egipto, le pertenecemos a Faraón, nuestras vidas están en sus manos, no tenemos otro amo más que Faraón. Pero, y aquí hay un gran pero, Dios no pensaba igual. Dios no pensaba igual que Faraón. Dios no pensaba igual que el líder más prominente de esos días dentro de las 12 tribus de Israel. Dios reconoció a los hebreos. Dios se acordó de que Israel no había sido formado por un azar, una suerte de azar en el mundo. Dios se acordó de que Israel no fue una nación más, sino que fue una elección libre y soberana que Dios ejerció entre todos los pueblos. Dios se acordó de que esa nación no fue creada por voluntad de carne, por voluntad humana, sino que Dios lo separó. Dios fue el autor principal, el arquitecto principal de la creación de Israel. De tal manera que Dios está a punto de reclamar lo que es suyo. Dios está a punto de pararse delante del hombre más poderoso de la tierra en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Y Dios va a decir: Faraón, Israel no te pertenece. Israel no es tuyo. Tú no lo hiciste nacer. Tú no lo sustentaste. Tú no lo guardaste. Tú no pusiste los primeros cimientos. Tú no escogiste a Abraham. Tú no escogiste a Isaac ni a Jacob. Tú no escogiste a ninguno de los padres que formarían las 12 tribus de Israel. No fuiste tú, Faraón, fui yo. El Dios creador del cielo y de la tierra va a reclamar lo que es suyo. Y Dios levanta a ese hombre, Moisés. Y después de que el Señor trabaja en el corazón de Moisés, hay una gran realidad que Moisés aprende delante de la presencia del Señor, y es: Israel no le pertenece a Egipto, Israel le pertenece a Dios. Israel le pertenece a Dios. Faraón puede alegar, Faraón puede influenciar, puede enojarse, puede hacer berrinche, pero Israel no le pertenece a Egipto. Israel le pertenece a Jehová de los ejércitos. Y con esa autoridad
Y con esa convicción, Moisés se presenta delante de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. No es tu pueblo, Faraón, no es tu gente, no son tus mujeres, no son tus hijos, son míos, me pertenecen a mí, dice el Señor por boca de Moisés. Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Faraón endurece su corazón. Y no nada más Faraón, pero aún los mismos egipcios endurecen su corazón. Y Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Porque si Dios no hace algo, entonces Él está negando la realidad de Israel. Él estará llegando, dándole la razón a Faraón de que en realidad los hebreos le pertenecen a ellos y no a Dios. Y comienza lo que en las Sagradas Escrituras conocemos como las plagas. Y Dios empieza a azotar a Egipto como nunca antes una nación ha sido azotada por la mano poderosa de Dios. Y Dios hace cosas extraordinarias, cosas que dejarían sorprendido a todo el mundo. El juicio que Dios iba a traer sobre Egipto iba a ser un juicio tan grande que traería la fama al nombre de nuestro Dios. Al principio Moisés, con temor, dice: Señor, envía a quien tienes que enviar. Yo no quiero hacer eso. Sí, cierto, Señor. Yo sé que Israel te pertenece. Fuiste tú el que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Sí, cierto, Señor. Fuiste tú, Padre, pero yo no soy la persona indicada para llevar ese mensaje. Y el Señor no alega eso. No te escogí porque puedes, sino porque yo voy a obrar a través de ti. Porque la honra y la gloria va a ser para mí, no va a ser para ti. Y el Señor trae convicción, y el Señor trae valor al corazón de Moisés. Presentarse delante de Faraón era una proeza. No estaría Faraón a solas. Faraón estaría rodeado de su ejército, de su guardia personal. Faraón estaría rodeado de la gente que estaría a cargo de las diferentes áreas del país. Faraón tendría a su lado a esclavos. Faraón tendría a la mano una lanza, una espada. Faraón estaría rodeado de todos esos hombres que le darían esa convicción y esa falsa seguridad. Pero aún con todo y eso, Moisés se presentó delante de Aarón y le dijo: hermano, necesitamos ir a hablar con Faraón, el rey de esta tierra. Dios ha reclamado a Israel como posesión suya. Y Aarón y Moisés salen delante de la presencia, van delante de la presencia de Faraón. Y usted puede imaginarse, solamente es cuestión de que el rey, el Faraón, truene los dedos y la cabeza de Moisés y de Aarón ruede por enfrente del trono de Egipto. Solamente es cuestión de que Faraón tenga un ataque de ira, de enojo, inmediatamente ordene a su guardia personal traspasar a los hebreos que están delante de sí. Pero Dios dio gracia y no sucedió. Y desde el principio hasta el final, el mensaje fue claro: Israel no te pertenece. Israel es de Dios y Dios quiere a su nación. E inmediatamente empiezan a caer los juicios. Faraón empieza a endurecer su corazón y hasta se burla. ¿Quién es Jehová? Aquí tenemos al Dios rata, aquí tenemos al Dios cocodrilo, aquí tenemos a los dioses que son representados por los halcones, por las serpientes, por los gatos. Nunca hemos escuchado de un tal Jehová. Retírate, vete por allá. Y empezó el juicio en contra de Egipto, porque su rey rehusó dejar ir a los hebreos a adorar al Señor. Dejarlos ir para que ellos sirvieran al Dios único y verdadero. Y empiezan a caer las plagas.
Y cada una de esas plagas involucra cientos y miles de personas muertas. Y cada una de estas plagas cada vez es más severa que la anterior. Y cada vez que estas plagas caen, el corazón de Faraón se endurece más. Y no nada más el corazón de Faraón, pero el corazón de sus mismos siervos. Y toda la culpa se la echan a los hebreos. Llega un momento donde Faraón dice: están flojeando, no quieren trabajar, es gente floja. Por 400 años, algunos de ellos no recibían paga. Por 400 años, muchos de ellos no sabían lo que era un día de descanso. Y Faraón se atreve a decir: es gente floja. Es gente floja. Aquí hay que trabajar, aquí hay que sembrar, aquí hay que ir detrás de la yunta. No, esa gente que busca religión, esa gente que se excusa detrás de la religión: voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar a Dios. No, en realidad es gente floja. Así es como Faraón veía a los hebreos en esos días. Pero Dios no los veía igual. Era gente muy trabajadora. Era gente que llegaba temprano y se iba tarde. Era gente productiva. Era gente que literalmente estaba haciendo de bendición a Egipto. Era gente que literalmente estaba trayendo la bendición de Dios a Egipto. Pero Faraón no lo veía así. Faraón veía a los hebreos como basura, como un estorbo. Es más, denle gracias a su Dios de que no he mandado a matarlos. Denle gracias a Dios que el faraón anterior no completó su misión de exterminarles. Y no me provoquen, porque yo sí lo voy a hacer. Imagínense todas las cosas que podrían pasar por la mente y el corazón de Faraón en esa actitud de soberbia y de arrogancia. Pero Dios estaba quebrantándolo. Y cada vez que azotaba una plaga y cada vez que caía un juicio de Dios sobre Egipto, era el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo a que me adoren. Deja ir a mi pueblo a que me adoren. Cada vez que caía una plaga, cada vez que caía un juicio de Dios sobre la tierra y volvía a presentarse Moisés delante de Faraón, Aarón ahí delante del rey de Egipto, ambos le decían: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, porque son posesión mía, son mi especial tesoro. Y Faraón, a pesar de ver la destrucción, a pesar de ver las muertes de sus siervos, de sus compatriotas, de su gente, seguía endureciéndose. Hasta que llegó la plaga de las langostas. Pareciera que por fin, el corazón de Faraón se ha doblado frente a las plagas anteriores de granizo, úlcera, ganado y moscas. Pareciera que por fin, ahora sí, Faraón ha entendido. Y él llega a hacer un trato. Está bien, Moisés, vas a ir a adorar a Dios, está bien. ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? A lo cual Moisés responde: irán nuestros niños y nuestros viejos. Irán las mujeres y también irán los hombres. No solamente iremos las personas, pero también iremos con nuestras posesiones, nuestras vacas, nuestras ovejas. Porque Dios desea que adoremos a Dios todos y con todo. E inmediatamente Faraón se levanta y dice: ¿estás loco, Moisés? ¿No ves que la desgracia está puesta delante de ti? ¿Cómo te vas a llevar a los niños? ¿A dónde vas a ir? Voy a ir hasta la montaña de Dios, voy a ir hasta el monte Sinaí. Moisés, piénsalo, es un camino largo, el desierto tiene muchos peligros, muchas serpientes en el camino, muchos alacranes, muchos escorpiones. Tú no sabes lo que te vas a encontrar, ladrones en el desierto. Podrías encontrarte una banda que está dispuesto a humillar a las mujeres. No, es demasiado arriesgado para que vayan tus niños. Es demasiado arriesgado para que vayan tus ancianos. No, Moisés, tú no puedes. ¿Tú quieres ir? Ve tú solo, llévate solamente a los hombres. Que solamente sean los hombres los que vayan a adorar a Dios. Los demás deben de quedarse aquí. Aún hasta en el último momento,
Faraón sentía que tenía autoridad sobre los hebreos y Moisés dice, no puedo. Si vamos a ir todos. No vamos a dejar a nuestros niños detrás de nosotros. No vamos a dejar a nuestros niños de brazos en Egipto. No vamos a dejar a nuestros ancianos. Ellos ya están, en cualquier momento el Señor los va a recoger y ellos más que nunca necesitan tener una experiencia personal con Dios. Ese hombre, esa mujer que tiene 60, 70, 80 años, que está encorvado por el trabajo excesivo en Egipto, él no puede perderse la oportunidad. En cualquier momento podría perecer, morir, y él no puede perder la oportunidad de llegar hasta el monte de Dios y conocer a su Señor. No, discúlpame, Faraón, no podemos dejar a nadie. Tenemos que ir todos. Porque Israel le pertenece a Jehová. Porque Israel le pertenece a Jehová. Una vez más, el Señor trae juicio sobre Egipto. Las tinieblas, dice la Escritura, que se pueden palpar. Mientras toda la nación está en obscuridad, en la casa de los hebreos hay luz. El Señor está haciendo una distinción entre el justo y el injusto, entre el creyente y el incrédulo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y esa plaga tan terrible de las tinieblas provocó una vez más que vinieran Aarón y Moisés delante de Faraón, y Faraón dice, id, está bien, deja, ¿quieres ir a servir? Está bien, vete con los niños, pero deja las vacas. ¿Quieres llevarte a los ancianos? Está bien, pero deja las ovejas. Oh, hermano, déjeme decirle, Faraón se sentía dueño de Israel. Y dice Moisés, no podemos. Tenemos que ir todos. Tenemos que ir todos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22. Hay algo muy parecido, pero el contexto es un poquito diferente. Aquí está el Señor Jesucristo rodeado de fariseos. Están tendiéndole una trampa. Dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el emperador romano de esos tiempos. Era el hombre más... César era más grande que Faraón, ¿entienda usted eso? Faraón solamente tenía control sobre su territorio. Pero César controlaba desde el sur de Inglaterra, Portugal, España, hasta los límites cerca de la India. Todo el norte de África le pertenecía a César. Medio Oriente, especialmente la tierra de Israel, donde nació nuestro Salvador Jesucristo y donde se entregó para salvarnos en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Ahí también César gobernaba. ¿Y sabe qué? Nadie podía decirle no a César. No solamente los fariseos y los herodianos estaban ahí, pero también estaba a la distancia una guardia romana, soldados. Los soldados romanos sabían que la popularidad de Jesús estaba creciendo enormemente. Lo que estaba sucediendo en los campos cuando Jesús de Nazaret reunía a miles afuera de Jerusalén para enseñarles aquel gran y hermoso sermón que conocemos como las bienaventuranzas.
¿Usted cree que un grupo de 6,000, 7,000, 10,000 personas, algunos han llegado a pensar que se reunieron ahí por lo menos 12,000 personas, sería una cosa menor? No, hermanos. Los soldados romanos pondrían una marca personal, un cuidado especial a ese hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque una sola persona estaba moviendo multitudes. Y cuando los herodianos trataron de echarle una estafa, trataron de sorprender al Señor tentándole, ellos buscaban que Jesús negara a César el darle el tributo, el tributo. Y los soldados estarían ahí a escuchar. Cuando se escuchaba el nombre César, los soldados estaban prestos a sacar espadas, lanzas, estaban dispuestos a defender a su emperador. No solamente eso, hermanos, pero no nada más había soldados vestidos con su armadura, pero también habría soldados vestidos como civiles. Vestidos como civiles. Ellos se habrían disfrazado como hombres del pueblo, aparentando ser hombres del pueblo, para escuchar más sigilosamente lo que estaría saliendo de los labios de Jesús. ¿Es lícito? Mire, hermano, hasta dónde está, hasta de qué punto llegó a tener poder el emperador romano sobre la tierra de Israel. En la celebridad de Yom Kippur era necesario que el sumo sacerdote hiciese un sacrificio y entrase al lugar santísimo para ofrecer la sangre que había sido sacrificada, el animal que había sido sacrificado en nombre de Jehová. Pero ¿sabe qué sucedía en los tiempos bíblicos? Ese sumo sacerdote tenía que ir hasta donde se encontrara Poncio Pilato y pedirle la llave a Roma para abrir las puertas del templo. Eso es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. Las puertas del lugar santo, la puerta del lugar santo y las cortinas del lugar santísimo estaban cerradas, resguardecidas bajo llave, y la llave la tenía César. César controlaba la religión de los judíos en los tiempos bíblicos. Aunque ellos decían somos libres, eso es una mentira. No había una libertad en sí. Tenían que ser sometidos a la voluntad de Roma. Los judíos en los tiempos de Jesús no tenían la libertad porque Roma controlaba el mundo. De tal manera que cuando eran festividades importantes como Yom Kippur, como Pesaj, la Pascua, el sumo sacerdote tendría que ir con Roma y pedirle la llave. Si durante ese año los judíos habían sido rebeldes, habían causado problemas, Roma tenía el derecho y la autoridad de negarles el acceso al templo. Y cuando Jesús está allí y se menciona el nombre de César, el Señor sabe con quién está tratando. A lo cual inmediatamente el Señor dijo una gran verdad: denme la moneda del tributo. Dadme la moneda del tributo. Entonces el Señor, levantando la moneda, le dijo: ¿de quién es esta imagen? Y todos al unísono respondieron: de César. Y el Señor inmediatamente dijo: bueno, entonces darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto le pertenece a César, regrésaselo a César. Pero la Escritura nos dice de una manera muy clara y contundente, hermanos, que la iglesia no le pertenece al Estado. La iglesia no le pertenece a una organización.
La iglesia no le pertenece a una denominación. La iglesia, dice la palabra de Dios, la iglesia le pertenece a Cristo. Dice la escritura en Mateo capítulo 16, versículo número 16 en adelante. Vaya conmigo por favor al texto. Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Dice la escritura, mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el gobierno no tiene autoridad sobre lo que se debe de predicar o enseñar dentro de las iglesias. Porque el gobierno no es el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia es Cristo. Eso es muy importante. Ahora, escúcheme bien, no me malinterprete. No estamos hablando de rebelarnos. No estamos hablando de provocar problemas en nuestra sociedad, sino que queremos dejar bien en claro qué le pertenece a César y qué le pertenece a Dios. Yo quiero que usted entienda eso. La iglesia debe de someterse a las autoridades porque eso es bíblico y eso es correcto. Pero cuando la autoridad demanda, exige hacer cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña, dice la escritura, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no le pertenece al gobierno, al Estado. Y vendrán días, hermanos, donde si no nos alineamos con el Estado, doctrinalmente, enseñando, predicando, haciendo lo que el gobierno demanda, ¿sabe qué? Va a ser un delito congregarse. ¿Sabía usted que sí es cierto que en China hay mucha reprensión en cuanto a reunirnos como iglesia cristiana? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno dicta cuál es la religión del Estado. Y si usted quiere levantar una iglesia en China, usted tiene que cumplir los requisitos del Estado. O sea, en pocas palabras, el Estado dice quién es iglesia y quién no es iglesia. Pero la palabra de Dios dice, el Estado no tiene nada que ver con esto. Y hermano, déjeme decirle, eso es uno de los principios fundamentales más claros que la Iglesia Bautista ha enseñado por muchos años: la separación de la iglesia y del Estado. De la iglesia y del Estado. Así como Israel no le pertenecía a Egipto, a Faraón, de la misma manera la iglesia de Cristo no le pertenece a un gobierno. La iglesia se rige por otras leyes. La iglesia se rige por otros preceptos. Un día, hermanos, el gobierno dictará que es anticonstitucional, en contra de la ley, salir a ganar almas. Pero déjeme le recuerdo al cuerpo de Cristo, la iglesia no le pertenece al Estado. La iglesia no le pertenece a los diputados y senadores. Un día será anticonstitucional tener una Biblia abierta en un culto. Un día será anticonstitucional, un día será un problema legal el predicar ciertas cosas en la iglesia, porque no está aprobado por el Estado, porque no está aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores. Déjeme decirle a Faraón, al gran emperador de este mundo, la iglesia no te pertenece. La iglesia no te pertenece. Tendrás mucha opulencia, tendrás control sobre miles de cosas, pero jamás Satanás tendrá control sobre la iglesia de Cristo. Jamás.
En el imperio romano, si usted no adoraba, porque era regla y eso era la ley, si usted no adoraba a César como Dios, usted iba a dar preso. Eso era la regla. ¿Y sabe qué hizo la verdadera iglesia de Cristo? Se levantó en contra de eso. Se levantó en contra de aquello que el gobierno quería obligar a la iglesia a enseñar y practicar. Y un día, hermanos, un día se levantará ese hombre, dice la Escritura, ese hijo del diablo. Un día se levantará el anticristo. Un día se levantará el hombre de pecado, dice la palabra de Dios. Se levantará contra todo lo que involucre Dios y obligará a la gente a hacer cosas que la palabra de Dios no dicta y no enseña. Y apelará a las leyes y levantará y creará leyes en contra de la palabra de Dios. Y hermano, estamos muchísimo más cerca de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Dice la Escritura, nadie se engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Desde el principio los distintivos bautistas nos han enseñado la separación de la iglesia y del Estado. Escúcheme bien. Por eso la iglesia debe de ser autosuficiente y no debemos de estar esperanzados a que el gobierno nos dé algo a nosotros. Porque el día que nosotros recibamos algo del gobierno, un día ese algo nos va a amarrar y nos va a controlar para hacer lo que el gobierno quiere en contra de la palabra de Dios. ¿Tenemos que obedecer las leyes? Sí. Hay que usar cubrebocas si el gobierno lo pide, está bien. Tenemos que hacerlo. Si el gobierno nos indica que debemos de guardar nuestra distancia, debemos de hacerlo. Eso no atenta contra los principios de la palabra de Dios. Eso no atenta contra la doctrina de Dios. Si el gobierno nos dice, tienes que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos. No tiene nada de malo eso. Pero, cuando el gobierno dicta qué es lo que debemos de enseñar, qué es lo que debemos de predicar, cómo deben de ser nuestras reuniones, tener control de a qué horas llegamos, a qué horas nos vamos, de que podemos o no podemos traer Biblia. Mire, hay mucha gente que, y Dios guarde el día, pero el gobierno, recuerda hermano, y yo sé que eso es aterrador, pero todos los gobiernos del mundo están bajo la influencia de Satanás. Lea la Escritura. El Dios de este siglo es Satanás. Satanás controla a las naciones poderosas. Por muy cristianos que sean, hay influencia demoníaca allí. Satanás controla la economía, controla la milicia, controla las comunicaciones. Satanás controla porque Dios se lo entregó. Dios se lo entregó. Y la iglesia no se la entregó. La iglesia no es el invento de una familia. La iglesia no es el invento de un pastor. Dios, Jesucristo, es el autor, el fundador de la iglesia. Faraón, la iglesia no te pertenece. César, la iglesia no te pertenece. Hombres que están en prominencia en los diferentes lugares del mundo, autoridades, presidentes, primeros ministros, Cámara de Diputados, senadores,
gente que está trabajando en las alcaldías, en las presidencias municipales, los policías, los federales, todas las personas que tienen autoridad. Les recuerdo que usted tiene autoridad porque Cristo se la ha dado, pero jamás el Señor entregó la autoridad de la iglesia, jamás. Y usted debe de tener bien en claro esas cosas, hermano, bien en claro. Tan pronto se enseñen, se demanden, se levanten leyes contrarias a la palabra de Dios, el verdadero cristiano dice: es necesario someterse primero a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe, hermano? Se me hizo muy interesante porque a algunas reuniones se les llama cultos. ¿Sabe por qué? ¿De dónde viene la palabra culto? Que está ocultado, que está escondido. ¿Sabe por qué la historia nos enseña que los cristianos en Roma tuvieron que hacer sus cultos en las catacumbas? Porque era un delito hacerlo abiertamente. La iglesia de Cristo de alguna u otra manera se las ingenió para, si no podemos tener cultos masivos, eso no debe de impedir que la iglesia se siga reuniendo. Pues la Escritura dice: donde hay 2 o 3 congregados en un nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si se nos prohíbe un día reunirnos como iglesia en estas instalaciones, Dios nos va a dar gracia y sabiduría y buscaremos hacer cultos afuera. Es lo que hacía la iglesia primitiva. Lea el texto bíblico en el libro de los Hechos. Los primeros cristianos no estaban preocupados por construir un edificio, comprar hectáreas y hectáreas de terrenos y edificar salones y auditorios hermosos y bonitos. Y no digo que eso sea malo, pero la iglesia de Cristo en los primeros años, producto de la persecución, producto de que el gobierno, producto de que Faraón y César dijeron: es delito ser cristiano, la iglesia buscó la manera de seguirse reuniendo. A algunos les costó la vida, pero ellos decidieron obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y un día, hermanos, un día, porque yo estoy convencido, la iglesia de Cristo no va a pasar por la angustia de Jacob. La iglesia no va a pasar por lo que en escatología enseñamos, la tribulación y la gran tribulación. Gracias a Dios, la iglesia va a ser arrebatada y reunida con su Señor en los aires. Pero, yo creo que la iglesia sí va a pasar por los principios de dolores. Por los principios de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Es lo que nuestro Señor nos enseña en Mateo. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 24. Vaya conmigo en el texto bíblico. Mateo capítulo 24. La iglesia sí va a pasar por los principios de dolores. Ahí serán las primeras contracciones. No se dará el dolor en toda su extensión, no se dará el dolor en toda su magnitud, pero empezará a haber contracciones en algunas partes de este mundo. Hoy en nuestros días sí va a haber un poco de persecución a algunos creyentes. En alguna parte del mundo, producto de las cosas que están sucediendo hoy y por las leyes que se están dictando y por los hombres que están tomando su posición en el gran ajedrez de la escatología bíblica. En alguna parte del mundo sí todavía va a haber cristianos muriendo, sí va a haber terremotos, pero gracias a Dios solamente son los principios, no es el dolor en toda su magnitud. La iglesia sí pasará por los principios de dolores. Vea lo que dice el texto, dígame si es cierto o no que los principios de dolores ya han comenzado desde hace mucho tiempo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Es cierto o no es cierto, iglesia, que se han levantado falsos cristos? Una bola de locos hablando de que ellos son Jesús reencarnado, hombres engañando a la gente, hombres tomando posiciones que no le competen, hombres en Brasil, en Guatemala, en Chile, en la India diciendo: yo soy Jesús, y llevando a multitudes al engaño. ¿Si es cierto o no es cierto eso, iglesia? Claro que sí.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y eso no es cierto lo que estamos escuchando. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ahora sí, los Estados Unidos se van a pelear con Corea del Norte, y ahora sí, los rusos van a hacer esto y aquí. ¿No hemos escuchado eso, iglesia? No son cosas que son palabrería hueca y vacía desde el púlpito. Está en las noticias, mi hermano. Constantemente se está hablando de eso. ¿Acaso no hemos escuchado una y otra vez conflictos, rumores? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, ¿acaso no ha sucedido eso el siglo pasado, antepasado? ¿No se han levantado esas las dos guerras más grandes internacionalmente? ¿No se ha escuchado de eso? ¿No se ha escuchado de los conflictos bélicos que hay en muchos países africanos? ¿No se ha escuchado de los conflictos bélicos que existen entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿No se ha escuchado de los problemas de terrorismo que está sufriendo Israel? ¿No escuchamos a cada ratito, hermanos, que hay alguien detonándose en Europa, kamikazes? ¿Acaso la iglesia no ha estado consciente de que está pasando? Claro que sí. Claro que sí, dice la palabra de Dios. Y pestes, bueno, más claro que el agua. Dígame usted, ¿la iglesia está pasando por pestes? Claro que sí, por eso toda la congregación está hoy aquí con nosotros. Por eso muchos aquí tenemos que andar con cubrebocas. Por eso tenemos que poner hermano Juan Carlos López allá atrás con el gel. ¿Acaso no hay pestes, hermano? ¿Acaso no en los últimos meses esa es la noticia constante en los medios de comunicación? Y murieron tantos y se contagiaron tantos y hay tantos activos y tantos aquí. ¿No estamos escuchando de pestes? No me diga que no, mi hermano. Si usted no ha escuchado eso, hermano, vea más televisión. Lea más el periódico. Lea más la Biblia. De hambres. ¿No ha escuchado usted de las hambres? Y a veces cuando hablamos de hambres pensamos en la gente que vive en el continente africano. Déjeme decirle, hermano, el continente africano es uno de los continentes más ricos del mundo. Y están sufriendo de hambre. No vamos muy lejos. En nuestro país hay mucha gente que está batallando para la comida. Y no necesariamente producto de la pandemia. Nuestro país ha sido un país que muchas veces sus administraciones han sido llevadas de una manera equivocada. Saqueos, robos, y eso ha empobrecido mucho a la nación y a los pueblos indígenas y de las montañas. No se deje engañar. México ha sufrido de hambres. Terremotos en diferentes lugares. Dígame, ¿cuántos estuvieron en el terremoto de 1985? ¿Cuántos estuvimos en el terremoto que se sintió en el 11 de septiembre? No, 17 de septiembre del 2017. Yo estaba viviendo en Huixquilucan, hermano, no sé si era esa fecha, pero recuerdo un temblor, hermano. Vivíamos en un departamentito y el edificio estaba parado sobre unas columnas. Y haga de cuenta que el edificio eran unos popotes, hermano. Yo sentía que se caía esa cosa. Nunca había escuchado cómo truena la tierra, hermano, en un terremoto. ¿No acaso como iglesia, hemos pasado por tsunamis? ¿Acaso no hubo un tremendo tsunami allá en la India, hermano, que mató a miles de personas y nunca se supo dónde quedaron esos cuerpos? ¿No acaso ha temblado tan fuerte? Se dice que tembló tan fuerte en Chile y en Japón que tuvieron la capacidad de mover la tierra. ¿No dice la Escritura eso? ¿Cuándo se había escuchado eso? Hermano, son principios de dolores. Y déjeme decirle, también dentro de los principios de dolores hay algo de persecución hacia la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno, Faraón y el César y los gobiernos que se levanten verán a la iglesia, a los verdaderos cristianos, como gente intolerante. Escúcheme bien, hermanos. Faraón y César
miraban a los cristianos, a los creyentes en Dios en su época, como gente intolerante. Cuando hubo la persecución de los cristianos del primer siglo bajo la batuta del Imperio Romano, veían a los cristianos como gente intolerante, porque no aceptaba la iglesia de Cristo ciertas órdenes que venían del Estado. César ordenaba que se les arrodillase y lo proclamaran como si fuera un Dios. Y la verdadera iglesia de Cristo dijo, no, solamente hay un Señor. ¿Usted cree que es coincidencia que está escrito en el libro de los Romanos, donde estaba César, donde estaba la sede principal del Imperio Romano? ¿Usted cree que es coincidencia que Pablo escribió de una manera poética, hermosa? Ese texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Usted cree que nada más se aventó nomás así porque sí? No, había un porqué. Había un porqué. El mundo de esos días decía, César es el Señor. La moneda de esos días decía, César, el Hijo de Dios. Ningún verdadero creyente llevaría ninguna clase de moneda que hiciera una alusión tan aberrante y hereje en contra de la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Cristo siempre se ha caracterizado por ser una iglesia que cuando el gobierno levanta reglas, leyes, y las promulga, y esas leyes no van en contra de la palabra de Dios, el verdadero creyente dice, no me sujeto a eso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no le pertenece a la élite mundial. La iglesia no le pertenece a Bill Gates. La iglesia no le pertenece a los hombres más ricos del mundo. La iglesia no le pertenece a esos grupos masones, a los Illuminati. La iglesia no le pertenece a esos hombres y esas mujeres que están tratando de controlar al mundo entero. No, la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia nunca le va a pertenecer ni le pertenecerá al Dios de este mundo ni a su sistema. Y un día nos van a tachar de intolerantes. Es más, no me extrañaría que este video lo terminen borrando. Por eso usted debe de venir a la iglesia para escuchar en vivo y a color. Faraón le dijo, ¿quiénes van a ir? Y el Señor, guiando a Moisés, le dijo, vamos a ir todos. Vamos a ir todos. Faraón tenía buenos argumentos. ¿Cómo te vas a llevar a los ancianitos? ¿Y si se te mueren en el camino? Faraón tenía buenos argumentos. ¿Y si los niños se te mueren, se deshidratan? Pero el Señor dijo, a través de su siervo, Israel no te pertenece a ti. Israel es de Dios. Y muchos siglos después, nuestro Salvador dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la verdadera iglesia de Cristo nunca le ha pertenecido, ni le pertenece, ni le pertenecerá al Estado. Si algo como cristianos bautistas hemos levantado por muchos años es la separación de la iglesia y del Estado. Si el Estado nos pide, pónganse cubrebocas, lo vamos a hacer. Si el Estado nos dice, tienen que poner gel antibacterial, lo vamos a hacer. Si el gobierno nos dice que pongamos esos alfombras satinizantes, eso, o satanizantes, lo vamos a hacer. Si hay que pagar impuestos, lo vamos a hacer. Pero la iglesia no me puede decir, el gobierno no me puede decir qué predico o no predico. El gobierno no me puede dictar qué enseño o qué no enseño. El gobierno no me puede decir que no me puedo reunir. El gobierno no puede hacer eso. Y si tenemos que cerrar aquí, escúcheme bien,
Y si tenemos que cerrar aquí, e inclusive si eso involucrara perder la propiedad, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero la iglesia se va a tener que seguir reuniendo en algún lado, en casas, en salas, abajo de un árbol, no sé, porque la iglesia no son los muros, la iglesia no es el jardín, la iglesia es la gente, y la gente le pertenece al Señor, y el Señor ha dicho, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted es iglesia de Cristo, usted entiende lo que estoy diciendo. Si usted es iglesia de Cristo, usted entiende la posición bíblica y usted está dispuesto a llevarlo a cabo. Si usted solamente es un adepto de la iglesia bautista, usted va a salir huyendo, se va a inclinar delante de Faraón, se va a inclinar delante de César y va a decir lo que tú mandes, lo que tú mandes. Y usted tendrá sus argumentos. Pero la palabra de Dios dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Hermanos, la fe va a ser probada. En algún momento. En algún momento. La fe va a ser probada. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente va a salir. Que Dios nos dé de su gracia. Moisés, no te lleves a nadie. Nada más ve tú y los hombres. Y Moisés dijo no. No. Bueno, ve, pero deja a los niños. Deja a los ancianos. Y Moisés dijo no. No puedo hacer eso. Tenemos que ir todos. Porque Dios ordena que vayamos todos. Y siglos después el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Yo soy el dueño de la iglesia. Porque yo la formé. Porque yo la crié. Porque yo la he sustentado, yo le he provisto y lo más importante, yo di mi vida en la cruz del Calvario por la iglesia y nadie me va a quitar lo que me pertenece a mí. Y usted debe de saber que la iglesia no tiene gobiernos humanos. La iglesia bautista, fundamental independiente de Coajimalpa, su cabeza no soy yo. La cabeza es Cristo. Y dice la palabra de Dios que la iglesia se sujeta a Cristo. Que el Señor nos dé de su gracia. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario y todo lo que el gobierno nos indique para proteger nuestra congregación y cuidar a nuestra sociedad. Pero el gobierno no me puede dictar qué enseño, qué no enseño. El gobierno no me puede obligar a decir ya no te reúnas. ¿Por qué? Porque la iglesia no es del gobierno. ¿Usted quiere abrir una iglesia en China? Solamente cumpla los requisitos del Estado y usted la va a abrir. Pero ¿sabe por qué hay miles de cristianos en los campos de concentración de China? Porque ellos cuando estudiaron la palabra de Dios se dieron cuenta que lo que el gobierno comunista chino dice que hagan las iglesias para abrir no está de acuerdo a la palabra de Dios. Le exhorto, le animo a que seamos fieles, que Dios nos dé de su gracia. Nadie viendo, todos con el rostro inclinado, vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Ciertamente, Señor, la Escritura dice que debemos de orar por nuestros gobernadores, por la gente que está en autoridad, porque si estamos bien con ellos tendremos paz.
Pero también es cierto, Señor, que algunos gobiernos se creen dueños de la iglesia. Algunas personas se creen dueños de las vidas de la gente, de aquellos que tú has salvado, has redimido, has lavado con esa preciosa sangre. Y ellos quieren tener control sobre algo que no les pertenece. Yo te pido, Señor, que me des sabiduría, denuedo, convicción para tomar las decisiones apropiadas, Señor. Estamos dispuestos a hacer lo que nuestras autoridades indican por el bien de nuestra congregación y por el bien de nuestra sociedad. Pero cuando eso, Señor, esas reglas se vuelven una imposición que es clara en contra a los principios de la Escritura, la Iglesia de Cristo tiene una autoridad mayor, una autoridad más grande a la cual debemos de obedecer. Te ruego por nuestro presidente, por el secretario de Salud, por nuestro alcalde, por los hombres y mujeres que trabajan en las patrullas municipales, estatales, federales, por nuestro ejército, Señor, por todas aquellas personas que tú los has puesto, Padre, como autoridad. Que ellos nos den la oportunidad una vez más de seguirnos reuniendo. Que no haya un conflicto, Señor, que haya paz. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. La honra y la gloria te pertenece solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de esta tarde. Si usted necesita un sobre de diezmo y ofrenda, levante bien alta su mano para que le puedan dar un sobre de diezmo y ofrenda, por favor. Le animamos a todos los hermanos y hermanas que se están conectando en la transmisión. No llegue tarde, hermano. Es importante participar desde el principio. También, por favor, le animamos a todos y a todas a estar a tiempo en la transmisión de cada servicio, por favor. Se conectaron la hermana Deli Guzmán, familia Vargas López, Carlos García, familia García Barrera, familia Mulares Oliver, las hermanas Pino, Pati Gómez, Carlos Acosta, Ángeles Holguín, Julia Herrera, Silvia Montiel, Carmen Garnica, Ceci Medina, Olga Salas, Judith Salas, familia Hernández Pérez, Figueroa Bautista, Rubén Herrera, Torres Ocampo, Jiménez, Marta Jiménez, Angélica Esquivel, Eduardo Pérez, familia Lugo Pérez, familia Álvarez. Se conectó la hermana Jenny Goodrich desde Israel. Qué bendición saber de ti, Jenny. Dios te bendiga. Familia Aguilar Martínez, Erika Cocom desde Tijuana. Gracias, hermanos. La transmisión va a ser a las 5. Le animamos una vez más a estar a tiempo, por favor, para la transmisión, y aquellos que deseen estar en el servicio de la tarde serán bienvenidos. Vamos a orar. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de esta tarde. Vamos a orar. Dios, gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Te ruego, por favor, Señor, que sigas supliendo la necesidad de tu iglesia, Señor. Te ruego, Padre Celestial, por favor, que nos dé la sabiduría para la administración de los recursos y sobre todo, Señor, que el Evangelio sea predicado más allá de nuestras fronteras. Rogamos, Señor, bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, hermanos. Muchas gracias.
Gracias, hermanos, por estar en este servicio. Si el Señor nos concede, nos vemos a las 5 de la tarde y una vez más hacemos una cordial invitación a los que quieran participar y asistir presencialmente aquí a la iglesia. Vamos a orar para terminar el servicio de esta tarde. Dios, gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Te pido, Señor, por favor, que el mensaje llegue más allá, Señor, de lo que nos imaginamos y seamos todos responsables, Señor, animados y exhortados a hacer lo que es correcto. Te ruego una bendición especial por la congregación, Señor. Gracias por tu fidelidad. Bendíganos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado en esta transmisión y en el servicio del día de ahora. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias.